La psicología en Uruguay hasta 1950. Carlos Pérez Gambini. Y los comienzos. La psicología como rama de la filosofía. Durante el siglo XIX la disciplina de estudio es encarada dentro de la filosofía y llevada adelante a nivel secundario. Destacamos los primeros programas nacionales sobre el tema y la obra de Baz Ferreira en ese terreno. El primer programa elaborado en el país para el estudio de la psicología fue obra de Martín C. Martínez y Eduardo Acevedo en 1881 con una clara definición positivista. Baz Ferreira fue profesor de filosofía en la universidad y elaboró la parte correspondiente a psicología del programa de 1896, creó en esos años un laboratorio para las prácticas de psicología experimental de sus clases. Editó en 1897 el curso expositivo de psicología experimental. El laboratorio dejó de funcionar en 1906. Baz Ferreira no creía que la psicología se encontrara en condiciones de constituirse aún en ciencia independiente. Y desarrollo de la psicología como ciencia autónoma. Hasta 1930. Serán los primeros pasos de la psicología nacional como ciencia independiente. Es una etapa de preparación. En el campo de la psicopedagogía se presentaron proyectos desde 1915 referidos básicamente a la instalación de laboratorios de psicología. Los más destacados fueron Baz Ferreira, Morey Otero y Clemente Estable. En los casos de Morey y de Estable, su formación provenía de magisterio y en el caso de Baz Ferreira, de derecho y filosofía. En el campo de la enseñanza primaria fue notorio el impulso de transformación que valoraba y requería los aportes de la psicología. Se conjugaron allí el interés por la atención de la infancia, la renovación de la pedagogía mundial y una escuela uruguaya en transformación. Vinculado a esto, se constituye la primera asociación científica para el estudio de la psicología, la Asociación Alfredo Binet. En 1929 organizada por Morey Otero y el grupo de sus primeros alumnos del curso de psicopedagogía experimental que comenzó a dar en esta etapa se registran además los primeros trabajos de Clemente Estable sobre orientación vocacional. También aparece el primer laboratorio de psicología organizado el Gabinete Psicológico de la Fuerza Aérea fundado en 1927. Al parecer, la vertiente profesionalista de la psicología tuvo como cuna a Estados Unidos y no a Europa. Es recién hacia las décadas del 30, 40 que existe un importante flujo cultural y de formación hacia USA en el Río de la Plata. La década del 30. Esta etapa comienza con la impactante crisis económica mundial y sus secuelas sociales y políticas, y Uruguay no escapó a ello. Además se instaló la dictadura terrorista que inauguró un régimen mucho más autoritario y represivo que lo que se venía dando en este siglo en el país. El período parece haber sido más propicio para acoger extranjeros, muchos de ellos refugiados políticos, que para los viajes al exterior de los uruguayos estudiosos. La actividad psicológica predominante siguió estando vinculada con estudios relacionados con la problemática de la enseñanza y el aprendizaje. Una parte distinguida de la tarea emprendida fue el trabajo de adaptación a las características de nuestro país. También fue notoria la preocupación por la implementación de la enseñanza especial en aquellos casos que lo ameritaba. Dentro del clima reformista, existía en el ámbito pedagógico, el Plan Estable, que tenía una significativa preocupación por los aspectos psicológicos del educando. Se inscribe también un proyecto de Arias, de crear una facultad de psicología a la que se integraría un laboratorio psicotécnico fisiológico. Esta etapa es también la de los primeros tiempos de la presencia de Václav Radecki en el país. Doctorado en Ciencias Naturales en la Universidad de Ginebra, dejó su patria Polonia para emigrar en la década del 20 a América. En 1933 comenzó a dictar cursos invitado por la Facultad de Medicina. Aportó una visión de la psicología experimental con la concepción de una psicología que partiera de lo somático y estudiara las funciones psíquicas, y que se dedicara también a la realización del diagnóstico psicológico. Su sistema psicológico, el discriminacionismo afectivo, se aproxima a las ciencias naturales. Radecki insistió en el que los fenómenos psicológicos eran biológicos y subjetivos. Defendió la necesidad de una psicología autónoma, que fuera una ciencia natural. Para él, los fenómenos psicológicos debían examinarse con un criterio biológico, dinámico y funcional. Un tema de amplia promoción en la época lo constituyó el de la higiene mental, denominación bajo la que se encerraba el interés por fomentar la intervención preventiva. La guerra, el hambre, las persecuciones raciales, la prosperidad quebrada, fueron los actores que se instalaron con crudeza en el primer plano del escenario mundial de esta década. En la época se manifestaron inquietudes de organizar servicios que incluían el aspecto psicológico en el Consejo del Niño y en el Instituto de Criminología. La década del 40. En el laboratorio de los institutos normales, quienes tomaron su conducción a la muerte del fundador, continuaron una tarea de organización y ampliación de los servicios. La contratación de Mira y López fue un aporte de gran significación. El laboratorio se transformó en un centro de formación de profesionales de psicopedagogía.
En el campo de la medicina, se abrió camino otra tendencia más abierta a lo anímico, a la posible influencia de lo psíquico sobre lo orgánico, o por lo menos la mutua influencia entre psique-soma. En el informe de Antonio Sico de 1943 decía que debía instituir la cátedra de psicología médica, hasta tanto esta cátedra no entre en funciones, la facultad organizará por intermedio de la clínica psiquiátrica cursos sobre psicología y psicoterapia. En los años siguientes, además de los cursos dados, se formó el laboratorio de psicología que, adscrito a la cátedra de psiquiatría, funcionó en el Hospital Vilar de Bo. Se creó la Clínica Médico-Psicológica aplicada a la infancia en 1945 en el Pedro Visca por el Dr. Marcos. A partir de 1950 este curso pasa a la sección auxiliar de médico de la Facultad de Medicina. Hacia 1965, esta sección se constituye en la Escuela de Colaboradores del Médico y en 1978 pasa a llamarse Escuela de Tecnología Médica. El predicamento de la teoría psicoanalítica que desde el hospital psiquiátrico comenzó a hacer el Dr. Pérez Pastorini, formó el primer grupo de adherentes y alumnos, grupo que sería el germen de la futura Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Se fue constituyendo una demanda en psicología que alentó la formación profesional específica. Los primeros que la intentaron fueron el grupo de alumnos de Radec y con la instalación del Centro de Estudios Psicológicos en 1945, el plan de estudios organizaba sus actividades en 4 años de cursos. La vinculación con el laboratorio psicotécnico que funcionaba en la Fuerza Aérea significó un aporte para ambos. En 1956 comienzan a funcionar los cursos de licenciatura de Psicología en la Facultad de Humanidades y Ciencias.